Buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo que no les hago un video. Bien, ante todo, espero que anden bien, tanto ustedes como sus seres queridos. Eh, dicho esto, los quiero felicitar, como ya les mandé mensaje a cada uno de ustedes, por los videos que han hecho, que estuvieron muy buenos. Algunos se prestaron más, le pusieron más pila para hacerlos, pero de todos modos, en promedio en general, muy buenos los videos que han hecho. Así que los tengo que felicitar en ese sentido. Eh, para continuar con la materia, ¿sí? Nosotros, si hacemos un poco de memoria, habíamos dicho el primer día de clases que tuvimos presencial. Sí, habíamos dicho que nosotros teníamos nuestro gráfico de consumo, ¿sí? Y de generación, que vamos a decir que era el mismo, y que ese gráfico se satisfacía, por decir de una manera, por distintas fuentes de energía, ¿sí? O se satisface, mejor dicho, por distintas fuentes de energía. Que habíamos dicho que teníamos la hidroeléctrica, que quedó allá en abril, si se acuerdan, cuando todo empezó. Y después radicamos o caímos en las termoeléctricas. Que las termoeléctricas habíamos visto su ciclo, su funcionamiento, habíamos visto cada una de las partes, hemos calculado la eficiencia. Y ahora en el segundo cuatrimestre habíamos visto el combustible que se podía alimentar, que era tanto gas natural, fuel oil, que eso lo habían encargado ustedes de hacer eso, el fuel oil, que también puede usarse la biomasa, ¿sí? Había distintos combustibles que se podían usar, inclusive está la energía nuclear. Por la energía nuclear, el uranio calentaba vapor y después el ciclo de funcionamiento del termoeléctrico era exactamente lo mismo, entonces no había cambios. Entonces, eh, las centrales termoeléctricas, por decir una manera, terminan ahí, ¿sí? Y para enlazar el tema que sigue, que deberían ser las energías renovables, tanto la eólica como la solar, que vamos a ver si llegamos, si no llegamos como actividad, vamos a hacerlo como informativos, para que ustedes estén al tanto de las características de esas energías, ¿sí? Que capaz que vieron algo en taller, ¿sí? En segundo, si ustedes estudian energía renovable, creo que sí, pudieron haber visto algo. Entonces, ese es un tema que se deja un poco separado, pero espero que podamos llegar a ver algo. Entonces, para hacer esa transición de energías renovables tenemos que hacer un parate en el medio y tenemos que hablar de lo que es la eficiencia energética, que es el tema que nos toca hoy. No confundir eficiencia con uso racional de energía, son términos totalmente distintos. Uso racional, ¿sí? Hace referencia a, por ejemplo, a usar de manera inteligente la energía. Por ejemplo, cuando no estamos en una habitación, no dejar la luz prendida, ¿sí? Sería un ejemplo claro. Cuando salimos de la obra, no dejar la luz prendida. Eso sería un claro ejemplo de uso racional, es decir, utilizar inteligentemente la energía. Ahora, cuando hablamos de eficiencia energética, ya nos estamos refiriendo a otro concepto, es decir, nosotros la energía la tenemos que usar sí o sí, es decir, sí o sí tenemos que tener, nuestra casa tiene que tener energía eléctrica. Pero ese uso de la energía eléctrica que nosotros estamos usando tiene que ser de manera eficiente, es decir, yo no tengo que tener un derroche de energía. Eso es a modo introductorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a las energías renovables no tienen esa capacidad que tienen las termoeléctricas de generar. Bueno, si sobra no pasa nada. Las energías renovables tienen esa dificultad de limitada su generación de energía eléctrica, porque eso depende de factores que no se pueden controlar. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio, una cierta como inteligencia a la hora de que estamos usando la energía. Por lo tanto, lo primero y lo más importante es el uso racional, que no lo vamos a ver porque son prácticas de uso racional, como por ejemplo la que habíamos dicho de no apagar la luz, no dejar la luz encendida cuando en una habitación que no estamos. Y esos términos de eficiencia energética, ¿sí? Para que sepan uso racional, nosotros lo vemos, o ustedes lo ven, o sus compañeros lo ven en el segundo año, con las prácticas y demás. Ustedes están un poco más avanzados, vemos la eficiencia porque se pueden avanzar un poco más en el sentido práctico.
con cálculos que vamos a ver. Entonces, la eficiencia energética, porque es algo central que se tiene que dar. ¿Por qué? Si nosotros repasamos, creo que ustedes, algunos de ustedes en los videos lo han mencionado, nuestra matriz energética en el año 2007, según la Secretaría de Energía de la Nación, tiene un 86% casi a priori de fuente de energía abastecida a partir de un hidrocarburo, es decir, tanto petróleo como gas natural. Y como sabemos, como ustedes lo han dicho, tanto el gas natural, en el carbón, que podemos decir que es de origen carbonífero, ¿sí? Entonces el petróleo, el gas natural y el carbón, a la hora de utilizar las centrales nucleares, las centrales térmicas, perdón, tienen como consecuencia, a utilizar ese combustible, dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el principal responsable de lo que sabemos, lo que es el cambio climático, con el efecto de efecto invernadero, ¿sí? Entonces hay que tratar de reducir esa producción de dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, si bien hay un protocolo debe existir un 20% de energías renovables de esa matriz, de la cual estamos muy lejos, aunque a pesar del último año ha aumentado, estamos muy lejos. Entonces, como los combustibles fósiles, fuelo y gas natural, son responsables de la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, hace efecto que se produzca el efecto invernadero y se produzca el cambio climático, ¿no? Entonces, como no se puede decir, bueno, mañana cambiamos todas nuestras centrales termoeléctricas y ponemos toda energía renovable y evitamos el dióxido de carbono. Eso tiene que ser gradual. Con el tiempo, es muy probable que trabajen más en la parte de energía renovable que en el petróleo. A pesar de ser el petróleo un recurso maduro, que ya está entrando en su declive. Entonces, como no se puede hacer eso, tiene que haber una transición. Pero en el mientras tanto, se pueden hacer distintos puntos, como es la eficiencia energética, ¿sí? Y a nosotros, pues, bueno, pero las empresas se tienen que encargar de eso, o el Estado se tiene que encargar de ver una matriz de llevar a ese punto. Y nosotros, como decir, yo no soy responsable del cambio climático. De cierto modo, sí. Porque si nosotros vemos, bueno, que el 86% de la energía que se genera energía y que llega a nuestra casa proviene de un recurso fósil, ¿bien? Y eso, como sabemos, se genera dióxido de carbono. ¿Sí? No voy a tratar de no ser tan extenso con ese tema, pero redondeando. Entonces, se genera en las centrales termoeléctricas, que son las que predominan en el país, porque utilizan combustibles fósiles, se genera dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nosotros podemos hacer hasta que se produzca esa transición de energías renovables? O de empezar a utilizar conscientemente la energía que estamos utilizando. Es decir, si nosotros reducimos nuestro consumo, las centrales de energía termoeléctrica reducirán su producción y por ende se reducirá la emisión de dióxido de carbono hasta que se ocurra la transición de energías renovables. Si nosotros, bueno, retornando a ese tema, nosotros tenemos nuestra matriz, el 86% proviene de fuentes no renovables que emiten dióxido de carbono. Ahora, ¿nosotros qué podemos hacer para mejorar? Para tratar de reducir ese dióxido de carbono que es el principal responsable. De esa matriz de energía, ¿sí? La demanda, ¿sí? Como dice acá, el consumo total se divide por cada uno de los sectores, es decir, recreativos, casa, avión, transporte, mejor dicho, lo que es el sector agropecuario y la industria. Si nosotros vemos, el porcentaje residencial es inclusive mayor a la industria, es decir, que nosotros de ese 86% o esa matriz de generación energética, el 25% corresponde a satisfacer necesidades de uso residencial. Entonces, nosotros como residencia, como personas que vivimos en una casa, tenemos como la obligación de empezar a usar esa eficiencia energética, es decir, a ser conscientes, a utilizar de manera inteligente esa energía, es decir, a no derrochar la energía. Bien. Por lo tanto, para ello es lo que recae el punto de eficiencia energética, utilizar la energía eficientemente. Un claro ejemplo de eficiencia energética es, por ejemplo, la utilización de tubos fluorescentes de potencia 75 watts recambiado por luminaria LED.
de 10 watts. Obviamente hay una gran diferencia, casi 60 watts, es decir, con 6 lámparas LED puedo cambiar, equivalen a una luminaria tubo fluorescente, por ejemplo. Entonces, es hacia ese punto, es decir, utilizar las nuevas tecnologías de calidad eficiente. Por ende, en nuestro trabajo, ¿sí? En modo de introducción, en lo que le estoy hablando, pongo esta pantalla para ver si se está grabando bien. Ustedes tienen que resolver los siguientes puntos. Explicar qué entienden ustedes por eficiencia energética, ¿sí? Por eficiencia energética es más o menos lo que yo les estuve hablando, de utilizar eficientemente la energía, es decir, ustedes tienen que entender qué es la palabra, pueden ser como una pauta, averiguar qué es eficiencia y relacionarla con el término energético, ¿sí? Eso lo pueden buscar, pero les reitero, no confundirse con uso racional. Uso racional es otra cosa, ¿sí? Es decir, yo tengo un recurso, lo tengo que utilizar sí o sí. Bien, entonces, en uso racional, es decir, cuando no lo necesito, no lo uso, no dejo prendido. Eso sería una práctica. El uso racional es racionalizar la utilización. En cambio, la eficiente es decir, yo tengo que, por ejemplo, sí o sí tener una heladera para conservar mis alimentos. Bueno, esa heladera tiene que, por decir una manera, consumir energía eficientemente, no tiene que derrochar energía. Bien, entonces más o menos hay un concepto de qué es eficiencia energética. Vinculado a eso, tienen que buscar y graficar, pueden sacar una fotografía, no hay ningún problema, la etiqueta de eficiencia energética de un electrodoméstico de una casa. Y ustedes dicen, ¿qué es la etiqueta de eficiencia energética de una casa? La etiqueta de eficiencia energética de una casa, para que sepan, van a decir, ah, es esa, es la que tiene generalmente todos los electrodomésticos que compramos últimamente, que tiene una barra de colores y de letras, ¿sí? Que básicamente quiere decir que la A es la más eficiente, es decir, consume más energía, y la G o roja es la más ineficiente, ¿sí? O menos eficiente también, sería lo mismo, es decir, que consume más energía. Bien, entonces generalmente uno cuando compra un electrodoméstico, una computadora, una impresora, una heladera, un microondas, lo que sea, viene con esa tarjeta. Entonces en este punto ustedes pueden buscar, ¿sí? Graficar, pueden sacar una foto, como digo, o una etiqueta de eficiencia de un electrodoméstico que tengan en su casa. En tercer punto, tienen que explicar qué simboliza o que cuando uno habla de la etiqueta de eficiencia energética, ¿qué es eso que está hablando? Yo más o menos se lo dije recién. Quiere decir cómo consume, cuánto consume o cómo consume la energía ese electrodoméstico, ¿sí? Y la referencia que tenemos dentro de las letras, por decir de una manera, dentro sí los colores. Bien, el cuarto punto es explicar, ¿sí? por qué es mejor comprar un electrodoméstico con mayor clase energética, es decir, una letra A, más cercana a la A más inclusive, o color verde, en comparación con otro, ¿sí? que tiene la misma función pero tiene una menor letra o un color más rojo, por decirlo de una manera. Es decir, cuando yo voy a comprar un electrodoméstico, mañana vamos a comprar una heladera, voy a tener dos heladeras, el electrodoméstico clase A triple más va a valer 10.000 pesos. ¿Sí? Y otra heladera con las mismas funciones va a ser clase B y va a valer 5.000 pesos. Entonces, la pregunta que yo les digo, en base a la relación a la eficiencia de la etiqueta, en base a la relación a la eficiencia, en base a la etiqueta de la eficiencia energética, ¿por qué me conviene comprar el de 10.000 y no el de 5.000? Si a priori es más barato. ¿Se entiende? Eso tiene que explicarlo con sus palabras. Y por último, es un ejercicio muy práctico, muy sencillo para darse cuenta de lo que venimos hablando, ¿sí? Que es una comparación de la eficiencia, de lo que veníamos hablando de la heladera, que básicamente responde a la pregunta 4. Por ejemplo, nosotros supongamos que tenemos dos tipos de lámparas, ¿sí? A la cual la sometemos a la misma cantidad de horas utilizadas en el día durante un mes. Por eso acá dice horas de uso 8 horas día y tiempo durante 31 días. ¿Sí? Horas de uso, las dos consumen entonces lo mismo, perdón, las dos están utilizadas en la misma cantidad de tiempo.
pero la potencia es distinta. Por ejemplo, la potencia de la lámpara halógena es de 60 watts y la de bajo consumo de 18 watts. Ese es el parámetro que cambia. Entonces, para determinar el consumo mensual es simple. Hacemos la potencia por las horas de uso, por los 31 días que dura el mes, ¿sí? Dividido 1000 para pasarlo a kilowatts. Tengo la cantidad de kilowatts horas mes que yo utilizo, que consume energía esa lámpara, ¿sí? Pero en un segundito que vamos a operar. No, vamos a seguir, no hay problema. Disculpen esta interrupción. Bien. Con las emisiones sucede. Bueno, perdón, volvemos al tema. Entonces, para determinar el consumo mensual de kilowatts hora, nosotros tenemos en watts, ¿sí? Lo multiplicamos por la cantidad de horas que lo uso en el día, por los 31 días, lo divido por 1000 para pasarlo a kilowatts, ¿sí? Entonces tengo la cantidad de consumo mensual, kilowatts hora en el mes. Lo mismo hago con la lámpara de bajo consumo. La potencia por la hora de uso del día, por el tiempo mensual, obtengo el consumo mensual. Como ven, a priori, la lámpara de bajo consumo consume menos kilowatts hora que la lámpara halógena, ¿sí? Eso es una cuenta, son cuentas muy sencillas. Luego tenemos las emisiones, ¿sí? Y acá aparecen dos términos. Las centrales, o por decir esa matriz de energía, ¿sí? Por cada kilowatts hora que se genera, se emiten prácticamente medio kilo de dióxido de carbono, ¿sí? Eso es como un parámetro, es un estudio que a nosotros no nos incumbe, pero es como una regla, ¿sí? Que por cada kilowatt que se genera, se liberan en la atmósfera, como ya hemos dicho, las centrales termoeléctricas, que son las que predominan, medio kilo de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Es un dato. Entonces, si yo tengo cuántos kilowatts hora consumo al mes, multiplicado por la cantidad por la constante por la constante de los kilos de dióxido de carbono que se liberan por cada kilowatt hora que genero, puedo obtener, es decir, simplemente una multiplicación entre estos dos, puedo obtener las emisiones, ¿sí? En los dos puntos. Como ven, nuevamente, en la lámpara de bajo consumo prácticamente es dos veces y medio que la cantidad de emisiones que utilizo es menor que la lámpara halógena. Bien. Y por último y por menos importante es el gasto, ¿sí? Nosotros tenemos acá que por cada kilowatt hora, ¿sí? Las empresas, por ejemplo en este caso la cooperativa de luz, que la voy a llevar, lo busqué el cuadro tarifario de la cooperativa de luz. Supongamos que nosotros somos un usuario residencial, ¿sí? Que consumimos 150 kilowatts hora en el mes, ¿sí? Y con nuestro cargo es de 180 por cada kilowatt hora que consumamos. Como ven, depende de la cantidad de kilowatt hora que consume el residente, va a variar el costo, igual que si depende de la utilidad, si son comerciales, electrodependientes, electrointensivos. Depende de la utilidad del inmueble, es lo que se le da, lo que se le cobra. En nuestro caso simplemente vamos a hacer un residencial porque es a modo de ejemplo para poder entender. Entonces, la cooperativa de luz por cada kilowatt que se genera nos cobra 180 pesos, ¿sí? Entonces, nuestro consumo mensual, ¿sí? Que era de 14,88 kilowatts al mes, lo multiplicamos por el valor que nos sale, que nos cobra la cooperativa, y vemos cuánto gasto nos representa esa lámpara, ¿sí? 60 por cantidad de 31 por 8 horas al día son 2681, ¿sí? Este valor les aclaro, este valor de kilowatts, de cuánto se genera, es un valor muy arbitrario y difícil de calcular. A priori es eso, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar su su recibo de luz, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad de ver la factura de luz, ¿sí? De la cooperativa, ustedes pueden buscar ahí y van a ver que ese dato de cuánto cobran no está muy claro, porque hay muchos impuestos, está el agua, está el alumbrado público, como es muy difícil. Entonces tomamos un valor que a nosotros lo que nos interesa es utilizarlo como referencia de cuánto es la diferencia. Entonces, como gasto,
Bueno, en este punto, las lámparas bajo consumo hacemos lo mismo. Los que no cobran por lo que consumimos durante el mes. Bien, y establecemos cuál es cada uno de los puntos. Entonces, si hacemos la diferencia, ¿sí?, entre consumos y consumos, solo tenemos que existe una diferencia de 10.000 kilowatts hora que estoy consumiendo una lámpara con respecto a la otra. Un ahorro anual también de 5, emito 5 kilos menos de dióxido de carbono si utilizo una lámpara de bajo consumo, y tengo un ahorro monetario de 1.800 pesos por utilizar una lámpara con la otra, siempre y cuando teniendo en cuenta que es un valor de referencia. Bien, entonces esto es lo que a nosotros nos representa la eficiencia energética, es decir, estamos utilizando una tecnología mejor, eficiente, que nos reduce el consumo mensual, las emisiones que estamos produciendo en la central termoeléctrica y a nuestro bolsillo, es decir, estamos pagando menos, ¿sí? Bien, entonces el último punto de la tarea tiene que hacer lo mismo que ese que estuve haciendo en el Excel, con una heladera, ¿sí?, de distintas clases, un aire acondicionado y 10 lámparas que ustedes tienen que buscar las características, es decir, tienen que buscar una lámpara, ¿sí?, de una clase energética, es una etiqueta de eficiencia, una lámpara que tenga una etiqueta de eficiencia y otra lámpara más o menos eficiente, ¿sí?, y hacerlo para 10 lámparas, ¿sí? Sencillo. Ese dato, es decir, de qué clase es la lámpara, no se la doy, tienen que buscar ustedes, ¿sí? Bien, espero haber sido un poco claro. Van a tener casi prácticamente 15 días, si ustedes ven acá, 28-30 tienen para entregar, y sería prácticamente la última unidad, de no ocurrir nada raro. Bien, si tienen dudas me preguntan, no hay ningún inconveniente. Espero poder haber sido claro. ¿Cuánto tardé en explicar? 22 minutos, traté de hacerlo más concreto. Bien, entonces si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? No duden, esperen. Básicamente fui a tratar de desarrollar cada uno de los puntos. Bueno, si tienen dudas, como les digo siempre, pregúntenme, no hay ningún problema. Les mando un abrazo grande y espero que anden bien, ¿sí? Un abrazo para todos.